Concurso de oposición docente. Bueno, si queremos ser positivos, pasó el 41%. Si queremos verlo de esa manera, vamos a hablar de ese concurso, vamos a hablar del Magisterio Nacional. Darwin Caraballo con nosotros, director ejecutivo de Educa, Acción Empresarial por la Educación. Buenos días. Buenos días para ustedes y para la teleaudiencia. Vamos a comenzar por ahí, Edwin. Dicen por mi pueblo que cuando el muchacho sale feo, la culpa es de la partera. Dijo ayer el presidente del ADP que el problema está en la formación de los maestros, que ahí es que está la debilidad. Y le agregó otro problema, que eso está a cargo de las universidades, y él dice que debe ser el Estado el responsable de eso. Comencemos por ahí. Estamos de acuerdo, o sea, cuando tú tienes un volumen de docentes superior a los 79.000 que participaron en el concurso y solamente 29.000 logran superar las barreras mínimas, hay claramente un problema de su formación inicial que está en buena medida en la responsabilidad, en los hombros de las universidades que los formaron. Allí eso es así y creemos que en parte, bueno, tiene razón la normativa 0915 que proviene del periodo anterior, del gobierno anterior, que justamente introduce ciertos obstáculos, ciertas barreras para el ingreso a la carrera docente. Así que claramente ahí hay una responsabilidad de las universidades. Darwin, hablemos de los resultados de este concurso, lo que ustedes han evaluado. ¿Se trata de politización? ¿Se trata de falta de capacidad? El porcentaje es abrumador de los que no lograron pasar o superar la meta. Y esto, por supuesto, nos hace cuestionarnos una vez más sobre en qué momento estamos en función de la inversión que se hace, si es solamente un tema de inversión. ¿Cómo lo están evaluando ustedes? Bueno, Catherine, cuando se convoca este concurso se establecen unas 19.000 plazas a ser ocupadas de manera permanente por cargos de funcionario docente. Esto quiere decir que algunas de esas vacantes estaban siendo ocupadas por docentes con un contrato precario, es decir, una modalidad de contratación que se utiliza para situaciones de emergencia, se había vuelto algo de manera rutinaria. Claramente hay una señal importante. Primero, que el concurso decanta. Todo proceso de concurso tiene que decantar entre aquellos que se postulan. Si todos pasan, no genera el filtro que se busca. Claro. Y por otra parte, el hecho de que hayan pasado unos 29.000 nos asegura que hay 10.000 que no van a ocupar las plazas y por tanto aquellos que ocupen el cargo definitivamente son los que obtuvieron mejor puntaje. Y eso es el importante mensaje que hay dentro de este proceso. Es un proceso que está ordenado, que tiene diferentes fases, que superó algunos procesos complejos en el inicio. Recordarán que hubo ciertas anomalías o complejidades que hizo incluso tomar un alto en el camino, detener y volver a relanzar el concurso. Y hoy llegó a buen puerto. Lo importante es entender que aquellos que ocupan la plaza son aquellos que obtienen mejor puntaje y nada tienen que ver sus pertenencias partidarias o sus simpatías políticas, porque justamente un concurso se hace para que la legitimidad de acceso al cargo venga dada por ese mecanismo y no por una designación directa dedocráticamente o por razones vinculadas a O sea, que Educa confía en el proceso que se utilizó para la selección. O sea, fue transparente, fue diáfano. El proceso fue no solamente transparente, sino que está predefinido. Hay una comisión de concursos donde la integran también representantes del ADP que lo han validado. El concurso lo que constituye es un banco de elegibles, una serie de prelación, es decir, aquel que está con mejor puntaje es el que queda en el lugar privilegiado para elegir y para ocupar el cargo. Y las designaciones vienen dadas a nivel central por el Ministerio de Educación, validadas por el Ministerio de Administración Pública y encomendada a los directores distritales y regionales. Por lo tanto, no tienen margen de acción los directores distritales para alterar ese listado. Cualquier intento de alterar ese listado constituye una anomalía y deberá ser debidamente sancionado.
Darwin, cuando hablamos de que hay quejas inclusive desde la misma sociedad de que las lagunas, las ausencias, las carencias que se reflejan en los niños vienen dadas porque son carencias que traen de fondo los maestros. ¿Cuáles son las cosas que nos queda para hacer desde el Ministerio de Educación, desde las universidades, desde las escuelas, para romper el círculo vicioso que tenemos, para poder tener una educación de mejor calidad hacia el futuro? No, totalmente de acuerdo con lo que tú dices, Yulisa. Es un proceso que decanta en un resultado todavía deficitario en los aprendizajes de los estudiantes, a pesar del enorme esfuerzo que viene haciendo la sociedad dominicana por financiar su educación. Estamos a pocos días de celebrar el 8º año del Pacto Nacional para la Reforma Educativa, que fue el 1 de abril de 2014. Desde 2013 el país asigna regularmente el equivalente al 4% del Producto Interno Bruto, lo que acumula más de 23.000 millones de dólares que llegaron al sistema educativo, y los resultados no están. Por eso hay que desarrollar una estrategia ya en el terreno de manera intensiva, y el factor determinante es el educador. Siempre lo hemos visto, y una de las herramientas que se cuenta es que esos docentes lleguen por concurso. Siempre lo hemos dicho, está en el Estatuto del Funcionario Docente, en la ley, en el pacto. El concurso debe ser el único mecanismo a través del cual uno puede garantizar que el que ocupe el espacio sea el que más competencias tiene. Ese es el primer elemento. Debemos cuidar todos, y ahí siempre pueden haber intentos de volver a la cultura anterior, de donde estaban las lógicas políticas para asignar cargos. Eso hay que evitarlo, y es una tarea de todos. Siempre va a haber aquellos que intenten burlar el sistema, pero del punto de vista del proceso de concursos, el proceso que continúa que es la asignación de cargos, no hay ninguna irregularidad que permita advertir que la legitimidad de esa asignación venga dada de otras razones y no la que el concurso derivó. Eso es muy importante mantenerlo allí, porque eso es lo que le da credibilidad a la política de concursos. Reformular la estrategia, el docente como primer elemento, pero debieran haber un segundo y tercer elemento, quizás un cuarto. Ahí tuvimos el director del hotel hace un rato, que él dijo que vaticinó eso, de la educación virtual, sus fracasos. Hemos visto que las tablets han funcionado de poco, hemos visto quejas sobre los libros nuevos. O sea, hay como una sucesión de lagunas. No sé en qué pie estamos parados, Darwin. No, Nelson, el factor docente es un elemento, pero no es el único, claramente. Hay un tema, primero, de qué aprenden y cómo aprenden los estudiantes, que tiene que ver con toda la revisión curricular de un currículo que debe ser menos extenso y más intenso, para empezar. La República Dominicana tiene el currículum tal vez más extenso de toda América Latina, que lo comparamos con Finlandia, es infinitamente mayor. Eso le da poco tiempo de profundidad a los estudiantes. Ahí hay todo un capítulo para hacer. Hay otro tema que tiene que ver con las prácticas de gestión escolar y qué ocurre en el día a día, cómo se da una clase. Lo estamos viendo ahora en un proyecto experimental que estamos viendo, la necesidad de que los docentes sepan planificar su clase y que haya, digamos, una secuencia, porque la educación es un proceso acumulativo. Y hay un capítulo, el de la tecnología. Lo del fracaso no de la educación virtual, eso hay que relativizarlo. Todavía no hay datos oficiales. Estamos esperando que en estas semanas tengamos los primeros indicadores sobre una medición que conjuntamente Educa y el Ministerio hicieron, pero también hay un elemento contrafáctico, es decir, aun cuando se demuestre que ha caído el nivel de aprendizaje con el modelo virtual, no sabemos cuánto logró detener esa caída este proceso, porque claramente nosotros entendemos que esa estrategia le permitió al país mantener vivo el vínculo entre el estudiante y el profesor. Y eso evitó una deserción mayor que hoy están experimentando países como Bolivia, como Perú. De modo que allí hubo una estrategia que ante la incertidumbre
sirvió para mitigar los efectos de esa pandemia que, bueno, hoy casualmente se están cumpliendo 2 años desde que se diagnosticaron los primeros casos. O sea que algo positivo salió de todos modos. Sin duda. Que sin si duda. fue malo, fue lo menos malo. Exactamente, hay un efecto amortiguador. Yo también creo que vamos a observar una caída en los aprendizajes, pero sin lugar a dudas esto generó un efecto amortiguador. El problema con esta estrategia o esta metodología es que en lugar de corregir las desigualdades en el punto de partida, las ensanchó, porque le generó mayores posibilidades a aquellos que tenían mejores condiciones en sus hogares o que vivían en una zona donde hay mayor conectividad. Sí, yo creo que la CEPAL tiene algo, porque escuché una conferencia de la Bárcena que hablaba de la década perdida en educación y hablaba de 59 millones que se vieron afectados. Sí, se vieron afectados prácticamente todos los estudiantes de América Latina, mucho más que esos 59 millones, es decir, haciendo números rápidos, más de 230 millones de estudiantes que hay en América Latina se vieron afectados de alguna forma o de otra con la pandemia. Países enteros decidieron cerrar, algunos todavía están en un proceso de acomodo, y el Banco Mundial recientemente estimó que en este periodo se han perdido más de 120 días de clase, lo cual es una tragedia para el proceso de aprendizaje. Vamos a tener probablemente una década, mejor dicho, una generación COVID, una generación que aprendió menos, claro, que se desintegró, que tuvo además problemas de salud mental, porque no solo el aspecto cognitivo, es decir, el aprendizaje es un elemento importante, pero sí, hay un tema de relaciones sociales. Imagínense que hubo niños con depresión. La primera infancia solo ocurre entre los 3 a 5 años, ese nivel preescolar. Tú no vuelves a tener 3 o 5 años. Lo mismo en la adolescencia. Si tú te pierdes los niveles de interacción social elementales para estas 2 etapas de tu vida, eso genera efectos en el largo plazo que los veremos en los próximos años. Darwin, voy a cambiar un poco el tema, aunque por supuesto nos quedamos en la materia educativa. Hace algunos días tuvimos acá al representante del INAVIE, Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil, y él decía que uno de sus objetivos era hacer de esa institución un ente que no sea nada más un comprador, y que, bueno, asigne aquí y allá. ¿Cuál es el rol que ustedes están viendo del INAVIE en este momento? Si lo han podido evaluar, ¿tiene sentido o no lo tiene? ¿Cómo lo ven? A ver, el sistema educativo dominicano es de una enorme complejidad. A veces pensamos que porque el país tiene una escala pequeña, el sistema educativo también es fácil de administrar, pero recuerden que estamos hablando de, entre públicos y privados, 2.700.000 estudiantes, más de 7.300 centros públicos, 4.000 centros educativos privados y 200.000 funcionarios, entre docentes y administrativos. Tienen más empleados que Google y Apple juntos a nivel mundial. Entonces, yo decía que si un ministro de Educación destina un día a la vez para visitar los centros educativos, le toma 19 años hacerlo. Es decir, la complejidad es enorme. Además de esto, tiene satélites. Uno de ellos es el INAVIE. El gran problema es que estos satélites muchas veces tienen la intención de convertirse en planetas en sí mismos y tener sus propias órbitas. Tienen que girar en torno a una política educativa ordenada y administrada desde el Ministerio de Educación. El INAVIE tiene una razón de ser, que es fundamentalmente su gran presupuesto y acción es asegurar el desayuno y el almuerzo escolar. Entonces, obviamente hay otras políticas compensatorias complementarias, pero ese es el gran trabajo y debe ser un buen administrador de los menús que se deben elaborar y de las licitaciones que se deben generar a nivel local para dinamizar ese mercado. Cuidado con pensar en que el INAVIE tiene que empezar a hacer otras cosas, porque en ese esquema de tantos satélites que tiene el ministerio, es muy frecuente ver superposición de roles. Duplicidad de roles. Duplicidad de esfuerzos y por lo tanto duplicidad de gasto. Entonces, en un momento en donde el sector educativo ha recibido la mayor asignación de la historia, en términos comparados es el presupuesto a nivel global que más recursos públicos recibe, a nivel global ningún otro Ministerio de Educación recibe tantos recursos en proporción del presupuesto público como en República Dominicana. Hay que manejar y administrar con muchísimo cuidado esos recursos porque difícilmente puedan seguir creciendo al ritmo que lo vienen haciendo.
porque hay otras necesidades en el país, lo hemos visto con la pandemia, con la salud pública y con la seguridad. Entonces llega un momento en donde lo que importa es administrar bien lo que se tiene y no seguir incrementando de manera indiscriminada. Bueno, gracias Darwin. Ese satélite de INAVIE propulsado por 30.000 millones de pesos. Un satélite que tiene power ese. Son muchos satélites, es INAVIE, INEFI, IDEICE, Sí. INAFOCAN, ISFODOSU y un largo etcétera. Un mensaje de Darwin para cerrar. No, que tengan confianza los padres y las familias sobre el proceso de concurso, pero que estén atentos a que se respete el orden la asignación de cada docente en cada territorio. Eso es muy importante porque este es un trabajo de ida y vuelta. Algo que trajo la pandemia fue el regreso de la familia al quehacer educativo. Que por favor no se alejen ahora que empezamos a dejar las mascarillas de lado. Gracias. Darwin Caraballo, director ejecutivo de Educa.